nueve 43 minutos. Ya son las 9:43 minutos, pero no en Canadá, sino en Barranquilla. Bueno, vamos a nuestro segundo estudio. Ya tengo 3 semanas hablando sobre este tema apasionante para mí, ¿no? Que es el de la Iglesia del Señor. Y en las dos semanas anteriores he hecho muchísimo énfasis, y hoy también lo voy a hacer, en que lo que el Señor trató de fundar cuando vino acá, bueno, trató y lo hizo, ¿no? Sin duda. Cuando estuvo entre nosotros, no, no era la iglesia según el formato y la estructura que nosotros conocemos en este momento, ¿no? Tal como usted conoce la iglesia, la parte organizativa y también lo que es el tiempo, el momento de la ceremonia, del servicio. No, esto en aquel momento no, en ese instante no. Eso vino después como consecuencia del devenir de la historia y de la influencia de muchas cosas. E inclusive pues también la influencia de los ángeles caídos que han tratado de llevar por otro camino la iglesia naciente. En aquel momento, cuando el Señor estaba fundando su eclesía, lo que el Señor lo que el Señor hizo en aquel momento fue establecer un grupo necesario de seguidores que formaran parte de la asamblea, de una asamblea, porque la palabra eclesía significa eso, significa asamblea. Y yo mencionaba hace 2 semanas que la palabra eclesía no fue creada por el Señor en ese momento, sino que ya existía en el ámbito político, social y jurídico de las naciones de aquella época. Una asamblea era un lugar donde se discutían los asuntos de interés de la nación o de la localidad, del municipio, ¿no? Dependiendo de cuán importante era el lugar donde se estuviera realizando la asamblea. Pero la asamblea era un lugar donde muchas personas eran convocadas, por eso el término significa sacado fuera, porque en aquel momento eran sacados de sus casas para que vinieran a la plaza a debatir sobre asuntos de interés. Bueno, el Señor formó una eclesía porque el Señor iba a debatir asuntos de interés al pueblo de Israel, sin duda al pueblo de Israel, no a los gentiles, al pueblo de Israel, porque los judíos y los fariseos y los saduceos, que tenían la parte legislativa del servicio del sacerdocio, habían a partir de probablemente del siglo eh, quizás unos 2 o 3 siglos antes que el Señor apareciera, porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas tuvieron ninguna relevancia en los días de Moisés y en los días de Aarón y los días subsiguientes, pero sí llegó un momento cuando, por la desorganización en que se estaba llevando el patrimonio de la religión judía, pues algunos comenzaron a tomar el control de ella, ¿no? Y los que más resaltaron en ese momento eran los fariseos. Tenían como, digamos, el control total de la religión judía, en tanto que los saduceos solamente la parte ceremonial. Los escribas manejaban la parte de las escrituras. Bueno, recordemos que el Señor dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37, ¿no? Y desde que inició su ministerio, el Señor estuvo hablando de lo que los fariseos y los escribas habían hecho con la ley de Dios, la preciosa ley de Dios. Pero ellos habían hecho algo indebido. Y el Señor vino a revelar esa verdad, la verdad del, de- del mal camino que había tomado la religión judía en manos de los fariseos y de los escribas, que eran descendientes de la culebra, como el Señor lo llamó. Primero lo llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo que ellos eran descendientes de la culebra, y luego el Señor también, cuando comenzó su ministerio, les dijo eso mismo, que eran linaje
de la serpiente, ¿no? La verdad de la que vino a hablar el Señor es que la ley no era un documento con simplemente con mandatos, no. La ley era un medio para establecer el amor de Dios entre los hombres y el amor de los hombres entre los hombres también, ¿no? Como escribió Pablo, haciendo una justa interpretación, él dijo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. De tal manera que entonces nosotros podemos comprender al Señor cuando dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, porque la mayor demostración de amor sobre este mundo la dio el Hijo de Dios cuando puso su vida por nosotros. El cumplimiento de la ley es el amor. Pero los escribas y los fariseos habían cambiado el sentido que Dios quería darle e imprimirle a su ley y lo convirtieron en una ley de formalidades y de simple cumplimiento, una ley absolutamente de formalidad y de cumplimiento. Recordemos un pasaje donde el Señor junto a su asamblea, es decir, junto a su eclesía, junto a los discípulos que había escogido y los que les estaban acompañando, expuso esta verdad. Cuando esto es en un caso de una sanidad, ¿no? Ah, el Señor hizo una sanidad a alguien y los fariseos lo criticaron, ¿no? Pero criticaron que él compartía con los publicanos y los pecadores, ¿no? Y ellos dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces el Señor Yeshua, cuando escuchó esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pongámoslo desde este punto de vista. El Señor reunió para sí mismo una asamblea de legislación y de análisis de asuntos que eran de absoluto interés al pueblo judío, primeramente al pueblo judío. No era para los gentiles en este momento, era para el pueblo judío. Un asunto que le interesaba al pueblo judío, porque el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes recorren toda la tierra para hacer un prosélito, pero cuando lo hacen, lo convierten en un candidato al infierno, mucho más que ustedes. ¿Mm? Por esa razón él vino, porque lo que ellos habían hecho con la ley estaba llevando a la gente al infierno. Es claro que los fariseos y los escribas que dirigían la religión judía no tenían para muy cierto aquello del amor, y en consecuencia nada que ver con misericordia. Los descendientes de la culebra no podían tener amor en su corazón y mucho menos misericordia, ¿no? No es que todos ellos fueran descendientes de la culebra, pero el liderazgo principal sí. Recordemos que había dentro de los fariseos gente que fue usada por el Señor, como por ejemplo Pablo, ¿no? Pero también José de Arimatea, ¿no? Pero eso eran algunos, muy pocos. Durante la época del Señor Yeshua, los fariseos ya eran un grupo religioso y social muy influyente, ¿no? Muy influyente. Aunque, como decía hace un momento, los saduceos controlaban el templo y el sumo sacerdocio, los fariseos gozaban de un enorme respeto entre la gente común y corriente. Y eran inclusive considerados eran los separados o eran los piadosos, ¿no? Que interpretaban y aplicaban la ley de forma estricta en la vida diaria. Por lo tanto, ellos, los fariseos, ejercían un liderazgo moral y religioso en la sinagoga y la gente los respetaba, ¿no? La gente los respetaba. Y así como ocurre hoy día, ¿no? Cuando hay algunas personas en ciertas denominaciones de la iglesia evangélica que se levantan como muy, muy, muy morales, como muy, muy sabios, ¿no? Cuando hablan, ¿no? Ponen una entonación de la voz y dan a entender que rebosan de santidad. Bueno, toda la gente cae
en respeto hacia ellos y lo que ellos dicen es amén, aunque lo que estén diciendo a lo mejor no concuerde con la palabra de Dios. Bueno, por ello Yahshua se enfrentaba a los fariseos y a los escribas directamente, porque ellos eran líderes populares y su doctrina y su práctica eran una fuerza dominante en el judaísmo de la época. Ellos, los fariseos, los escribas, no entendían para nada el propósito de la ley, ¿no? El propósito de la ley era amor y misericordia, pero ellos no entendían nada de esto, ¿no? Eh, el Señor dijo que si alguno tenía que alabarse, era en que le entendía a Él, le entendía y le conocía. Esto lo dijo en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, porque yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Bueno, la causa de que hubiese juicio y justicia de Dios basado en misericordia era precisamente para hacer valer esa misericordia, porque sabía Dios cuál era la condición de los ángeles caídos plenos de maldad y de injusticia. Y para esto era la ley, para manifestar la justicia entre la gente. Pero esto solo era posible si había amor. Es decir, si se quería aplicar la ley, tenía que aplicarla a alguien que tuviera amor en su corazón y en consecuencia pudiese dar misericordia. ¿Mm? Hay un hecho, el Señor puso en evidencia la hipocresía de los fariseos y de los escribas, ¿no? Un día ellos le preguntaron al Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y esto más o menos equivalía a que en su malicia, ¿no? Ellos estaban diciendo, tú sabes que la ley prohíbe hacer ningún trabajo en días de reposo y el sanar es un trabajo, así que tú estás faltando a la ley porque tú has sanado a alguien, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante y la saque, dejando en claro la falta de honestidad y la hipocresía del planteamiento farisaico, ¿no? El Señor decía que si cualquier ciudadano judío rescata a su oveja o a su burro que cayó en un hoyo, ¿por qué no habría entonces de ayudar al necesitado? Y con más razón, si era en día de reposo, pues. Bueno, eh, el asunto de la misericordia eh, en la ley es un tema de debate. Y por eso el Señor estaba debatiendo allí, ¿no? Porque los judíos y los fariseos ponían una gran cantidad de normas y de reglas sobre las espaldas del pueblo judío que hacía que estos se sintieran fatigados y que no quisieran continuar. Pero a veces el pecado es sepultado por la misericordia, ¿no? Hubo una mujer prostituta que vivía en Jericó. Esta mujer prostituta fue llevada a engañar, a mentir a los que estaban buscando a los espías judíos que se albergaban en su casa. Dice Josué 2:4-7. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. No sé a dónde han ido. Se fueron deprisa. Ahora, ¿y por qué no los siguen ustedes y los alcanzan? Pero ella los había hecho subir al terrado y lo había escondido entre manojos de lino que ella había puesto en orden en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Bueno, obviamente no los encontraron porque ellos no se habían ido, ellos estaban arriba escondidos. Esta mujer, Rahab, mintió y mintió por orden del mismo pueblo judío. Pero esta mujer Rahab es mencionada como una mujer digna porque ella hizo misericordia para esconder a los espías y salvar. Y esto, mis queridos hermanos, sin que ustedes se escandalicen, es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Recordemos aquella porción donde se nos dice que hubo unos sacerdotes que comieron de un pan que no debían comer. El mismo David comieron de un pan que no debían comer y fueron sin culpa. Dice el Señor, y fueron sin culpa. Rahab fue sin culpa, aunque mintió, porque usó misericordia. Los judíos y los fariseos no usaban misericordia. Ellos imponían cargas sobre la espalda del pueblo judío que no podían cumplir. Por eso el Señor les dijo, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque el Señor no iba a imponer las cargas, vino a exponer las cargas que los fariseos y los escribas habían impuesto sobre la gente. Así es, la eclesía del Señor, la iglesia del Señor, fue un lugar de debate. El Señor vino a debatir el desastre que habían hecho los escribas y los fariseos, hijos de la culebra, con la religión judía y con la ley de Dios, imponiendo cargas que no debía llevar la gente. Vino a exponerla en su asamblea en la iglesia. Este fue el origen de la iglesia, un lugar de debate, un lugar de consulta, un lugar donde el Señor expuso. Las 2 semanas anteriores hemos hablado de otros dos temas que el Señor expuso. Bueno, son las 9:59 de la noche, ha llegado el final de mi programa. Voy a presentar en oración al Señor a todos los que escucharon y a mi hermano Miguel Molano, que ya está acá en la plataforma. Padre Santo y Eterno, te doy gracias, Padre amado, por la oportunidad que me has dado esta noche de estar acá en Piedra Angular Radio, Señor. Gracias te doy por el liderazgo de Piedra Angular Radio que nos permite cada semana poder sacar estos estudios sencillos que son para eh, pues, proponer o llevar la verdad de Dios entre los hombres. Padre Santo, gracias por la hermana Anelita Furi, por todos los que la ayudan. Pongo todas sus cosas en tus manos, Señor, para que tú, Dios amado, en tu misericordia, resuelva, Señor, cada uno de los propósitos de la hermana y de los hermanos que colaboran con ella, Señor, acá. Pongo a mi hermano Miguel Molano, Padre, que viene ahora con su programa. Te ruego que tu gracia y misericordia sean con él, que tú pongas palabra en su boca para bendecir a los que escuchan, Señor. Te pido por cada una de sus necesidades, Dios amado. Te pido por cada uno de sus objetivos de vida, por cada uno de sus propósitos. Te ruego, Padre Santo, que tú le ayudes, Señor, a cumplir conforme a tu sabiduría y tu gracia en la vida de mi hermano. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Señor Yeshua. Amén y amén. Hermano Miguel, son todavía las 10 de la noche. A esta hora le entrego la antorcha para que usted continúe con su programa desde Barranquilla hasta Bogotá. Dios le bendiga, mi hermano. Amén.